Olá, buenas tardes. Soy Beth Firmino del colectivo Venus Urânia. Muitas gracias por vernos. E hoje damos prosseguimento à nossa live semanal de Mulheres em Movimento, donde estamos hablando todas as semanas com uma mulher que trabalha na área da cultura, das artes. E hoje temos o gosto e o prazer de estar aqui com Ana Carolina Martínez. Ana já está aqui, que já vai entrar. Creio que já está entrando. Ana é atriz, é dramaturga. Opa! Olá, Ana. Olá, deixa eu virar a câmera aqui. Olá, Ana, Que que tal? Choveu aí uma espécie de halo. aqui, Pois, pronto. muy bien. Pues mira, Aí, que tal? Bem-vinda. olá, que tal? Bueno, vou Olá. fazer uma pequena apresentação. Em primeiro lugar, Ana, me gostaria agradecer tua presença aqui, porque creio que tu trabalhas muito interessante, me gusta muito tu trabalho de atriz e de criadora cênica, e creio que é importante também que as pessoas conozcam. E então, para nós outros é sempre um prazer que esteja aqui, porque creio que vai ampliar um pouco nosso conhecimento sobre o teatro e sobre o processo criativo de los atores, de las atrizes e também da narração. Que tal? Gracias por el convite, por la invitación, por la invitación. Encantada de participar en este colectivo Venus Urania. Sé que es un deseo antiguo tuyo que está concretizando para ayudar a dar visibilidad y apoyar pues el trabajo creativo de las mujeres, ¿no? Sim. Que que tenemos que, pues esto, ¿no? Unirnos mucho y ser muy solidarios unos con las otras para mantener teniendo nuestra voz. Isso é. Sim, porque como mulheres, eu creio que uma das coisas que necessitamos é sempre a visibilidade do nosso trabalho e, sobretudo, como produtoras artísticas e culturais, parte de lo que hacemos também é a divulgação e também mostrar um pouco, não, às pessoas de lo que cada uma faz. E eu contigo nos conhecemos há anos porque hemos trabalhado juntas em um projeto que foi El Cuentos Encantos de Brasil, que Sí. foi feito em 2013 com dentro de um edital, uma convocatória do governo de Brasil, do Ministério de Relações Exteriores, e que hemos conseguido uma dotação para ser e que hemos trabalhado muitíssimo e hemos conhecido muito do processo de trabalho de uma de la outra. E eu tenho muita admiração por ti e por lo que haces. Muchas gracias. Yo tengo buenos recuerdos, tú, de Patricia Gorlino, de Pedro Moreno, que también estuvieron en el proyecto, y he aprendido mucho sobre la cultura africana, la ancestralidad, cuando entré en contacto contigo, ¿no? Y pude ejercitar pues las cosas de los cuentos que después se fue transformando con el tiempo en otro proyecto que se ha unido cuando fui a Brasil a un grupo Luau Cultura que está nos asistiendo Que ahora. bem. Bem-vindos. La historia con los cuentos, con la narración oral que seguí investigando con ellos en Brasil y ojalá cuando las cosas de la pandemia en España se normalice, yo pueda volver a hacer este trabajo con los cuentos en directo, ¿no? Presencialmente. Presencialmente. Con Pois, Ana, conta-nos um pouquinho de ti. Quem eres tu, Ana Carolina Martins? pues esto, yo soy actriz, soy madre, soy graduada en filología, ¿no? En lingüística, ¿no? Que es estudio científico del lenguaje humano. Entonces es un poco por donde organizo un poco mi pensamiento, ¿no? De la necesidad de que uno se exprese, la necesidad de crear lenguaje, ¿no? Todo el tema relacionado entre arte y lenguaje son temas que me llaman atención hace mucho, ¿no? Y aparte de esto también he estudiado mucho tema de la voz, un poco
como herramienta para mí, Sí. porque me gusta hablar, me gusta expresarme verbalmente, pero mi voz siempre ha sido muy frágil, ¿no? Uhum. Siempre muy de niña, siempre he tenido muchas anginas, se cambia el clima, mi voz es tomada, tengo montonazos de alergias respiratorias, entonces para mí tener una buena técnica vocal fue fundamental para desarrollarme como actriz y como narradora, para tener una salud vocal para poder trabajar. Y ahí sumado a esto he conocido a Madalena Bernardes, Uhum. que trabaja la voz de una manera más integral. Me quedé estudiando con ella unos 7 años y ella Em es Brasil? más del mundo de la performance. Em Brasil ou aqui? É Madalena. Brasil, Brasil. Brasil, sim. Ella es más del mundo de la performance, del arte de vanguardia. Ella ha cantado por muchos años con Carles Santos, que era un catalán del Hum. mundo yo creo que de la ópera, pero de esta ópera de vanguardia. Ella ha vivido en Barcelona y ella tenía un trabajo vocal pues que integra voz, mente, El emoción. emoción, ¿no? Creo que la Sí, voz tiene mucho de esto, ¿no? De la emoción, ¿no? sí, sí, muy de la emoción y todo esto que, que ha sido un poco mi base. Después en España, mucho más tarde, hice un máster en logopedia, ¿no? Porque quería comprender lo que lleva una persona a desarrollar el nódulo y otras. Si quisiera también transmitir este conocimiento para alguien más, también tener un poco del conocimiento médico, ¿no? Uhum. Ah, respecto, ¿no? Tener una base científica, además eh, de la emoción y todo esto que es más es otro tipo de proceso, de manera de trabajar. Pero a mí Uhum. me gustaría que una persona tiene nódulo y cuando puedo decir, mira, mejor que busque un foniatra, ¿no? Sí. Sí, sí, y como trabajamos mucho con la voz, entonces creo que es importantísimo tener conciencia vocal y tener un uso de la higiene vocal, no sé, un uso apropiado de la voz, com todo o Sí, cuidado necessário e também sí. extraindo de la voz toda a expressividade que necessitamos, não? Sí, sí, porque la voz es un poco el espejo del alma, por así decir, ¿no? Es tu voz. eh, y la emoción, pues, se impregna, ¿no? Se empaña, la Uhum, voz queda empañada de su emoción, de que uno siente. Entonces, eh, uhum, que para hablar, fíjate, respirar es algo que no necesitamos pensar, es, es algo instintivo, uhum. pero para hablar tenemos que interrumpir algo que es instintivo para decir, o sea, hay una negociación entre la razón, el instinto, la emoción. Y otra, para que uno logre vocalizar, a veces, si uno está muy tomado por una emoción, mira las interjecciones, ¿no? Interrupção. ¡Ah! Son todas vogales, ¿no? Y son un poco universales, Uhum. pero para dar forma a un pensamiento, tú tienes que negociar con tu instinto y estar en un juego y, y administrándolo, ¿no? Uhum. De una manera Sim, muy rápida. claro, é um processo de cognição, não? Sí, sí. Que é mais Pero muito elaborado e todo, que exige muito, não? Y tú imaginas, fíjate que nosotros trabajamos con esto. Pues mira, otra cosa que a mí me parece muy interesante de tu trabajo, no, de tu expresión, es la capacidad que tiene como narradora, ¿no? Esta cosa tan bonita de saber narrar, ¿no? Narrar aquí, así en español, vamos a hablar aquí
El ta, 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 ta. Entonces, esta coisa que tu tienes de narradora, isto, a capacidade de contar uma história e toda a expressividade que tem nisto. Então, me pergunta é como te has interessado por el caminho desta de la narração, de Mira, contar uma história? De onde ha mira, surgido isso? Como has empezado? mira, yo he descubierto la narración oral por medio de mi marido, de mi pareja, que es español. Ah, Y, y él le gustaba mucho ir ver espectáculos de cuentacuentos, porque él, le encanta leer mucho y le gustaba, y en su época estaba en el auge, ¿no? Había muchos espectáculos de cuentacuentos, uhum. ¿no? Antes del fenómeno de la stand-up, de la comedia, se hacía mucho en España los cuentacuentos. Y cuando fuimos a vivir en Argentina, en Buenos Aires, yo me apunté a un curso de cuentacuentos con una argentina llamada Vivi García. Yo creo que la escuela se llamaba la Casa de los Libros, la Casa de las Letras, algo así. Ahora no me acuerdo. Pero la maestra era Vivi García. Vivi García, Sim. que es una excelente contadora de historias que lleva muchísimos años. Y los argentinos sabían, es que era impresionante, ¿no? Yo me quedaba impactada como con pocos recursos ellos me dejaban completamente absorta en lo que decían. Para mí eran los maestros, entonces me inspiré Uhum. mucho en ellos, así de querer un poco dar este valor a la palabra. Pero yo la verdad soy muy carnavalesca. A mí me gusta Não creio, não. no, pero sí me gusta poner colores, me gusta traer objetos, me gusta, y me gusta moverme mucho, traer mucho el cuerpo, porque también he hecho muchas cosas de danza. Entonces, al Uhum. final, mi espectáculo de cuentacuentos acaba siendo un poco una mezcla, un poco Uhum. de expresión corporal, con expresión vocal, hay Uhum. figurino colorido, la mujer de azul. Actualmente tiene Pero un figurino, eu creio que isto é o que un enriquece. vestuario colorido, ¿no? En Sim. mi perfil de Instagram tú vas a ver ahí yo toda de azul, la mujer de azul. Y había Sim, a Roseli. Mulher de Azul já pronto, creio que depois podemos falar melhor, porque a mim me parece que é uma progressão da gralha azul, não? Sí, sí, que hicimos. Porque nós outras hemos trabalhado em um espetáculo, vou assim fazer um pequeno parênteses, era que o Cuento e Encanto de Brasil surgiu de um encontro que tivemos, Ana Carolina e eu, quando eu estava fazendo um curso na RESAD com Renato Borg, que era sobre o universo de Nelson Rodrigues, e hacíamos também uma montagem, e Ana não ha podido participar, pero aí assistir, e eu estava ensinando ali, era Toda Nudez, não? Que era um espetáculo de Nelson Rodrigues. E então nos hicimos amigas e eu lhe falei de minha investigação, que é sobre os elementos espetaculares, escênicos de los orixás e del culto a los orixás, que eu já mudei poética de orixás. E isso foi em 2010 que nos conhecemos. E então Ana me falou de uma ideia que tinha. Ah, que interessante, porque podemos falar então do linguagem brasileiro, podemos falar uma parte da história, da herência europeia, outra parte da herência indígena e outra parte da herência africana, das matrizes culturais, né? Então eu me encarguei da parte da matriz africana, que é a parte que eu investigo, os mitos e todo, e Ana ha hecho a parte da matriz europeia, que tinha todo que ver com sua origem, que é do sul, que é uma pessoa que nasceu em Paraná, e então ha traído todo esse contexto e também investigou um pouco sobre a parte da cultura ameríndia, não, de los indígenas, então de los mitos e todo. E então dividimos assim o espetáculo, que cada um escreveu sua parte e todo, e depois isso ha tenido outra vida, porque como cada uma de nós outros tinha estas investigações próprias, então depois seguimos
dando andamento a estes trabalhos, e uma parte de lo que Ana isso era um personagem chamada Gralha Azul, que tu vai explicar, pero era um pájaro, e que esse pájaro se ha convertido em la mujer azul. Azul. Então, a pergunta é como pode, de como o pájaro ha pasado a la mujer. Pues entonces, la verdad, el pájaro sigue, ¿no? Sí. Pero la mujer de azul, no sé por qué me he elegido este color, porque el azul, a la vez que es el color de la paz, de la tranquilidad, también se mezcla un poco con la tristeza, ¿no? Entonces, tiene un poco esta melancolía que a mí me gusta un poco, ¿no? A veces tener este... Y otra cosa que el color azul da muy juego porque hay unos tonos de azules que se confunden con el verde. Entonces, yo como soy Ana Carolina, y hay gente que me llama de Ana, hay gente que me llama de Carol, porque me gusta también se llama de Carol, hay gente que me conoce por Ana Carolina, y ya voy a hacer, yo creo que voy a hacer, cuando haga 100 años, yo no voy a decir, ¿cómo te llamas? Ana Carolina, Ana Carol. ¿No? Y no decido, esa persona que no se decide nunca, jamás, ¿no? Entonces, este color, así, este grado, ¿pero esto es verde o es azul? Esto es... Entonces, yo creo que algo que dice mucho de mi carácter, que esa cosa que es Ana, pero es Carolina. Es esto, pero es aquello, pero esa cosa que nunca se decide. Yo, incluso en el mapa astral, Libra, ascendente en Géminis, ascendente en Géminis, o sea, todo es duplo, sí, todo nunca llena de dualidad, nunca es una cosa, es esto. Yo cuando hago esto, porque yo he pensado tanto, que me he decidido, entonces para que yo abra la mano para dejarlo, también me cuesta, ¿no? Pues entonces yo elegí el color azul porque hay mucho juego, tanto de la tranquilidad, de la felicidad, como de asumir la melancolía también, ¿por qué no? Así, que tanto de la felicidad como él es polisémico, Sí. Y hay tonos de azules que la gente cree que es verde. O es verde y yo llamo de azul, no lo sé. Pues sí, entonces, pues sí. Pero entonces un poco por esto. Y también había el grajo azul, pero también había el cuento de la sirena Yara, que también en el agua, ¿no? Y el Curupira, que también tú lo conociste, este cuento del Curupira. Claro, yo hacía el Curupira. Sí. Porque nuestro espetáculo era de cuentacontos, pero era teatral. Entonces, contávamos una parte y escenificábamos otra. Entonces, nos ayudábamos y yo ayudaba en las escenas de Ana Carolina. Y una de las cosas que yo hacía era el Curupira. Sí, el Curupira, que era con muy el pelo divertido de hacer. fuego, el pelo de fuego, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues el Curupira, como es del bosque, pues tiene esos tonos de verde, entonces se quedó ahí. Y también ya con el grupo Luau Cultura, con grupo Luau Cultura, pues cada actor eligió un color. Joseli eligió el color rojo, Marcio el amarillo, Malú eligió el blanco porque ella en realidad es una contadora también de historia que cuenta cuentos con una otra chica que tenía otro grupo, ¿no? De cuentacuentos, que son cuentos de terror. Voy a elegir el blanco para trabajar con vosotros porque sería un color que yo jamás elegiría. Entonces ella quiso trabajar el opuesto, el blanco. Y también Alini eligió el morado porque ella quería trabajar todos los cuentos que ella trabajaba, al final que ella eligió un cuento y cuando ella se daba cuenta, hablaba sobre sexualidad, siempre.
y ella quería trabajar con, pues, con, no con niños, sino con adolescentes de mayores, porque siempre su temática, entonces, Era en mais realidad adulta, não era cada uno tanto de elegía niño. su cuento de Pois acuerdo, mira, Ana, el color de acuerdo con su personalidad, porque la idea que también nació un poco trabajando nosotras juntas, de cómo mantener el lenguaje individual, pero ¿no? Que cada artista pues pudiera criar a su manera, pero que tener algo que nos une. exato. Então, começaram a pensar em código cromático como El código linguagem cromático, de porque también pensar identificação, así, não? y si no quiero ser un personaje, si yo quiero ser un color, ¿por qué tengo que ser por qué tengo que ser la brujita que cuenta cuentos? ¿Por qué que no puedo ser, no sé, la mujer azul que cuenta un cuento? No lo sé. Esa cosa de un poco jugar un poco con la abstracción. A mí me gustan mucho las cosas abstractas. Pois mira, uma coisa que te iba a comentar, não sei se te acorda, se já havia comentado antes, quando trabalhávamos juntas, porque se vamos pensar em toda a simbologia de los mitos e de todo o contexto africano, não, iorubá, o que investigo, existe um personagem, não sei se te acordas, quando eu contava um mito de uma criação, creio que te acordas, que também aparecia um pájaro que pisava sobre a terra e tudo, e que ia sentando os continentes, não? Este pájaro, em realidade, não só esse pájaro, mas todos os pájaros, dentro deste contexto, representam a figura mítica da mulher. Ou seja, é um elemento feminino. E é interessante porque este elemento feminino no sentido mágico, tanto que se chama Yami Oxorongasi, mi madre hechicera, ou seja, mi madre ancestral. Então, todo o linaje de ancestral feminino vem representado por um pájaro. Então, por isso que del pájaro se passe a la mujer é algo muito natural dentro desse contexto mítico. Incluso, outra coisa que te iba a comentar e que a mim me ha hecho assim um pouco de chocar um pouco quando descobri, é que isto não pertence somente às culturas africanas, mas que também às culturas griegas, tanto que a figura del pájaro e a figura de la sirena, não? É o mesmo, é um desdobramento do mesmo. Há um artista plástico que se chama Escher, que representa umas figuras que vão como que se metamorfoseando, e há uma que se transforma de pájaro em pez. E o pájaro e o pez são como que a mesma representação feminina. E é interessante isto, porque aunque tua atenção estava em outra coisa, naturalmente a gralha azul, que já era uma representação disto, não? E que se for pensar que tu has hecho os objetos, e ha hecho aquele objeto de Ossain e todo, e que tinha um pájaro também, e esse pájaro é uma representação do poder feminino. E muito interessante que tu transponga do objeto a uma personagem que tu, como atriz, la construye e lhe dá vida, e que a partir desta personagem começa a expressar-se. É como um processo de empoderamento. Para que, pero yo creo que hay un poco de empoderamiento, de traer al cuerpo la materialidad de estos animales, ¿no? Como Também. los ancestrales, no es que imitaban, es como querían traer un poco las calidades de estos animales para su cuerpo, ¿no? Y se movían. Como yo creo que tengo un poco este imaginario, yo creo que mi imaginario va un poco por ahí, porque, y claro, y una cosa se construye no de la noche a la mañana, tú encuentras una persona como encontré a ti y eso te alimenta. Después me volví a Brasil, encontré a Rosalía, Malú, un montonazo de gente, y eso me alimentado. He trabajado con Patricia Gorlino también, porque también después se transformó en espectáculo de microteatro. Transformé de cuento a teatro, para microteatro. Y entonces esas cosas de
pero cuando yo hice microteatro todavía usaba objeto, usaba como si fuese la marioneta Esther, del pajarito. sí. Pero después, ya en Brasil, ya quité el objeto y es mi mano. Es mi mano, ¿no? La gralha Ah, azul, ¿no? Es como sí, sí, ya es exato. aquí, ya es mío. Y, Uhum. y la, y É, la é como que um processo Marisa, inverso, hein? que hizo mi vestuario, ella trabajó con los tejidos como muy fluidos, como agua, como cosas que se puede transformar en una cosa a otra, porque, claro, ese trabajo tiene una historicidad de investigación, ¿no? Que desde la época que te encontré y que fue pasando y transformando hasta llegar a la forma que tiene hoy. Y porque Uhum. también tenía que transformar, porque de transformar de mar a río a bosque, ¿no? Uhum. Y transformar los personajes, porque a mí me gusta mucho esa idea de transformación, así, esa cosa de, no sé, una cosa muy fija. Yo creo que Sim, de el ir transformando. artista tiene el Uhum. poder de jugar con los códigos y con los signos. Entonces, podemos decir que esto es un copo, pero esto son mis lágrimas, o que esto es, madre mía, que esta cachaça está boa. O sea, Sim, la sim, sim. manera como me relaciono que el objeto que va a crear significado no es el vaso en sí, el agua en sí. Uhum. Las cosas cambian, la manera Exato, como te relacionas, ou seja, como el me arte, relaciono, es que entonces el artista un poco te... Esta es la magia. Yo transformo una cosa que no es, a principio no es lo que tú ves en algo, y este es el juego, ¿no? Play, teatro, el juego. Y pois sim. entonces también la narración ven un poco, yo hablo y tú imaginas, pero después te enseño algo que es al revés de lo que tú habías imaginado, Pois ¿no? sim, claro, eu creio que todo este juego del imaginário, que é muito presente no conta-cuentos e que tu lo tienes muito bem, porque é capaz de transponer uma ideia, uma imagem e todo, e que o público lo capta. E que também, como ver, como hemos visto que o trabalho se vai progressando de alguma maneira, se vai transformando, e de algum modo também reflete o processo em que a atriz está vivendo. E então, agora vamos a passar também a investigar um pouco mais sobre como foi. Eu digo investigar porque me parece muito instigante esta pergunta, porque como nos hemos reencontrado depois de tantos anos, não hemos hablado com tantos detalhes, pero que tu has estado em Madrid, pero depois te has transposto a São Paulo outra vez e agora está de volta. E eu, como te acompanhava por las redes sociais, que nos veíamos assim esporadicamente, o que cada um nascia, e veia também o que hacía por ali, então he notado que algo ha cambiado. Então, conta-nos como foi para ti esse processo de sair de aqui e ir para São Paulo, e depois como isso ha transformado lo que tu já hacías, tu trabalho. Yo creo que São Paulo es una ciudad muy movida, ¿no? Muy, muy movida. Las cosas cambian a una velocidad que las cosas cambian mucho, ¿no? Entonces, yo creo que cuando volví a Paulo, un poco pude reciclarme Uhum. de las nuevas tendencias y de las nuevas tendencias y de esta nueva generación, ¿no? Porque Uhum. entré en contacto con artistas pues de 18 a 30 años, ¿sabes? Que era una generación anterior a la mía, y pude hacer cosas que antes tenía ganas de hacer y ha tenido la oportunidad de hacerlas. Sim, eu he sentido que tu has Entonces, tomado aqui uma nova vida ali, como que, não sei, uma injeção de ânimo ali, não?
Sí, sí, porque me dio un poco una juvenecida, ¿no? Un poco como si hubiera vuelto hacia 10 años antes, porque todo era muy, entré en contacto con gente muy joven Sí. y que ya trabajaba con otra dinámica y eso me puso un poco más en el presente, Uhum. porque claro, cuando yo vine a España, yo había trabajado en la sala Cuarta Pared, en un proyecto precioso, fue Uhum. una Que eu época assisti. muy, sí, Fenomenal. muy feliz de mi vida con otros actores extranjeros, conocí otra cultura, fue un proyecto trans dirigido por Marcelo Díaz y fue muy intenso, fue una época muy, muy feliz de mi vida, pero después, eh, no, la verdad trabajé mucho porque salí de la cuarta pared, después microteatro, contigo, con Patricia Gorlino, con Amor de Zapatos. No, no, no paré, pero yo creo que no estaba claro para mí en aquel momento, yo que la cuestión de la identidad mía sin, Artística, não? artística, yo estaba un poco probando de Buscando, todo, ¿no? Probando de todo, pero buscando, no não? había eso, probando de todo, pero no había, todavía falei assim, mira, asumido algunos aspectos, no, esto soy yo, esto no soy yo, esto quiero para mí, esto no quiero para mí, Uhum. ¿no? Entonces todavía estaba un poco a deriva, no era muy consciente de muchas cosas, ¿no? Entonces cuando volví a São Paulo pude también hacer una releitura de mi experiencia en España, ¿no? Uhum. Y resignificar algunas cosas, ¿no? Isso, e eu creio que também tem outra questão, que como tu volves, também acaba convertindo-se tu mesma em uma novidade ali, ou não? ¿Cómo? Que tu que acabaste como que convertindo-te em uma novidade ali, as pessoas não te veem Bueno, como uma es novidade, curioso não, porque, não teriam claro, curiosidade em saber o que havias sí, feito, o que un hacias. poquito, sí, un poquito sí, pero es curioso que cuando uno cuando volví a Brasil yo me sentí un poco española, ¿no? Y esta es la Sim. gracia, Uhum. porque ya coge gestos, ya coge algunas cosas que son de aquí, o manera de pensar que son de aquí. Uhum. Y también pude seleccionar lo que es de aquí, que quiero mantener, que es de aquí, que no quiero, que he cogido por empréstimo, pero no quiero. Pois sim. Y cosas sí que quiero, que pude elegir, no, esto de que España me ha enseñado, quiero, pues esto no quiero. Y de Uhum. Brasil también, esto de Brasil quiero, esto de Brasil pues no quiero. Entonces pude tener esta conciencia un poco de trabajar, porque es curioso, porque ahí, cuando fui a Brasil, yo interpreté la casa de Bernarda Alba, por haber vivido en Tão España, espanhola. por ter pelo muy negro, piel muy blanca, tener una cara un poco árabe, un poco andaluz. Uhum. Y entonces, un poco esto. Entonces era muy curioso porque me vi un poco como española y hablaba de una manera más seca do que una brasileña. Aham. Y eso también era muy curioso, ¿no? De Sim. que resignificar eso. Sim. Y, y entonces fue un poco eso, pero también eso, el Brasil, cuando volví, el Brasil que he vuelto no era el Brasil que yo había dejado. Ah, pois isto. Porque Brasil já de por si é um país que cambia muito. Já Sí. é todo muito dinâmico, muito rápido, jovem e además ha havido um processo de câmbio social ali. E isso todo creio que has notado, não, Ana? Como, que Sí, has sí, sí, encontrado sí. ali? Había cambiado un montón de cosas, la manera de pensar el arte, la manera de pensar muchas cosas, ¿sabes? Muchas cosas que antes eran valoradas ya no eran tanto. Entonces, fue una etapa de gran aprendizaje
de humildad también, porque he aprendido mucho con gente más joven, porque ¿no? Mi director tenía 20 y algo años, ¿sabes? Entonces yo he aprendido con él, he aprendido con un montonazo de gente que de 20 a 30 años, entonces también que de otra generación, ¿sabes? Entonces ya otros valores, otra manera, otro modo de trabajar, otra manera y una velocidad en todo que dije, madre mía, y ahí quise volver un poco a España un poco por eso, para Para poder un respirar un poco pouco. tener un tiempo. Mira, voy a la plaza a comer pipas, mirar los pájaros, por favor, que aquí Pois no, sim. no se puede vivir, ¿no? Un poco. Entonces, después he vuelto a Madrid porque también ahí el ciclo se había cerrado, ¿no? Sim, Por de trabajo de mi pareja, porque yo voy donde hay el pan, pois sim. donde está el pan. Pero Entonces, nada é cuando por voy a acaso. Madrid, Nada é por ¿ah? acaso. Pois que Nada es por acaso. nada é ao acaso. Isto daí significa que a vida te está como que te dando oportunidades de conhecer e ver coisas que de outro modo não seria assim, não? Claro, cuando volví, ¿no? Queriendo vender el grajo azul, ¿no? Sim. Los trabajadores en colores, los proyectos de Luau Couture, que también había un proyecto súper bonito basado en la relación con la ciudad, Sim. que llama Intensidad, queriendo hacer todo eso, y vino la pandemia, Uhum. la pandemia. Sim. Vino la pandemia y todos a casita, y todos con el ordenador, con su móvil, y, E bueno, ¿no? testado. ¿Qué hago? Pero claro, entonces el grupo de investigación que hacía también parte ahí en Brasil, que se llamaba CEPECA, que tiene relación con la Universidad de São Paulo de Artes Escénicas, Sim. que antes solo hacía reuniones presenciales, pasó a hacer reuniones virtuales, entonces pude seguir con ellos. Y en ese Ah. poder seguir con ellos, reencontré una danzarina Uhum. de la época que yo hacía danza contemporánea, tal, de la época de la Escuela Nova Danza, Uhum. Ah, tu has hecho que na estaba escola un Nova poco Dança? así, que él ha hecho posgrado, todo en danza, todo danza, danza el cuerpo como el centro de la experiencia, el cuerpo no sé qué, el cuerpo, y de repente encerrada en casa delante de una pantalla. ¿Y dónde pongo el cuerpo? ¿No? Delante de Sim. la pantalla. ¿Y cómo es la relación con este espacio? Entonces, investigando con la relación con este rectángulo, Exato. Uhum. como empezó a nacer el proyecto Flutuantes, ¿no? Que en Que español foi sería o Flutuantes. que he visto, não? Que he visto que havia estrenado há pouco em Zoom, não? Sí, hemos estrenado en Zoom Pois sim. y vamos a querer a ver si logramos algún apoyo para seguir, pues, haciéndolo. Aunque Com outras mais funções, não? Que para hacer más mais funciones, apresentação. pero seguimos la investigación. ¿Por qué esto? Porque tenemos una franja de 40 años y de repente el mundo virtual que siempre mirábamos así como, Uhum. esto no es para mí, soy de teatro, el escenario, el palco, presencial, todo presencial, la presencia, yo, ahí ahora, ¿no? Mi Pois sim. cuerpo, todo muy así, y de repente teniendo que lidiar con esta virtualidad que a la vez que incluye, te excluye, que Pois te da mira, visibilidad, pero también te tapa, que tiene sus uhum. propias reglas de cómo tú lides con todo esto. Entonces, Também queremos veio, seguir. aí também veio pouco do caminho do juego, não? Como que jogar pouco, não? De descobrir em algo assim ou não? Como é para ti? Porque he visto pouco do espetáculo e eu também como atriz, claro que também me interessa muito esta coisa de investigar o linguagem cênico, porque creio que parte de lo que hacemos também é a linguagem, a maneira como
lo mostramos e como desenvolvemos isso ante um público. Então, a mim me interessou. Porque, por exemplo, me acordo de quando não tínhamos isso, que toda a apresentação era totalmente presencial e que um momento ou outro teníamos que fazer uma gravação da cena e sempre nos frustrava ver aquilo. Falava, que horror, que horror. Nunca nos gostava o resultado. E eu sempre pensava, como é melhor vê-lo, não? Em direto e todo, que tu tens outra visão. Pero, a partir do momento em que nos vimos completamente encapsuladas aqui, e que a única possibilidade de comunicação e de contato com o mundo exterior e com o público, com as pessoas, era por meio da pantalla, então aí já começamos a pensar, eu creio que tu, eu e muita gente, porque he visto também muitos trabalhos, e que maneira desenvolver um linguagem com isto, não? Claro. Y nosotros empezamos esto, a relacionar con este medio a partir de las reglas que conocemos del arte escénico. Entonces, para mí, yo incluso digo a mis compañeros que para mí el software, este cacharro, es un otro actor. Para mí es otro actor porque me propone, él no es tan previsible, porque a veces la imagen tembla, por ejemplo, estoy aquí, de repente mi hija habla, mi marido llega, ¿sabes? Claro. Hay interferencias. Claro que eso no tiene que ver con la máquina, pero, ¿sabes? Tú estás también aquí y ahora y tengo que lidiar con todo. La conexión se queda mala, temperamental, ¿no? Claro. Decide no funcionar en aquel momento que tú querías que funcionara. La voz tembla de la máquina, se bloquea. O sea, entonces yo... Las variantes son enormes, ¿no? ¿No? Ahí ella tiene su manera de moverse y de interactuar con... ¿no? Tú crees que está levantando la mano izquierda, pero la otra persona está viendo espejando. O sea, sí. Hay todo cosas que la propia máquina propone y que tú no controlas. Tú crees que controlas. La gente, ay, ¿por qué una máquina es exacta? No, esa máquina no es para nada, porque hay muchas variantes, hay montonazos de variantes. Y además depende de la plataforma, tienen sus características. Por ejemplo, mi software me permite poner algunos filtros que mis compañeros no sé por qué no logran poner estos mismos filtros. Entonces también hay la cuestión de la exclusión. Pues mira, tiene muchas cosas ahí. Por ejemplo, yo veo que nosotras como actrices hemos optado por um lenguaje com a câmera e com todos esses softwares, pero uma das coisas que he visto que hemos mantenido, isso me pareceu muito comum e na maioria de lo que he assistido, é a questão da simultaneidade, de fazer as coisas em tempo real. Como estamos falando agora em uma live, como hemos visto, não, em tu espetáculo, e como é visto em outros. Então, sempre que uma das coisas que hemos mantenido foi a presencialidade, mas não a presencialidade física, mas a presencialidade virtual. E então, isto significa que muitas vezes vamos a ter imprevistos e coisas que não podemos controlar. E parece que, a mim me parece que isso me encanta, porque assim forma parte do jogo, não? Como tu has visto a performance que eu he hecho, eu no Manzanares, a outra no mar, e todas... E todo em tempo real e com tudo que poderia ocorrer ali. Pero la escena del barquito, de origami de barquito, ¿vosotros habían elegido este elemento de antemano o...? Vale, vale. Porque había muchas sincronías, sintonías, sin paralelismo. Sim, havia. Mira, hemos hecho todo que tu has visto, hemos hecho um trabalho prévio, hemos ensaiado, hemos hecho todo el guión, toda a partitura, todo. Hemos ensaiado. O dia de ensaiar, que tu não queres saber, o dia de ensaiar me apareceu um perro.
falei, madre mía, qué suerte que ese perro no aparece en el día de la presentación, pero me apareció en el día del ensayo y quería comer el barco. Y ya, entonces nosotras hemos ensayado todo. Y después, en el día de la presentación, era una cosa que já teníamos toda a sequência. Pero, claro, sempre existe a possibilidade de que pode passar algo, não? Como, por exemplo, ha passado o dia em que eu estava em um lugar e, de repente, me aparece na família. Aí eu lhes pedi, por favor, e todo, que não se os acercasse de ali, porque eu estava sem mascarilha. Então, já... E foi uma coisa muito rápida. Pero estava todo hecho, pero todo com a possibilidade de que se pudesse ocorrer algo e não poderíamos controlar o que poderia ocorrer. E tu sabes que estar em um espaço aberto, em um espaço que é ao aire livre, eu à beira do rio Manzanares, a outra beira do Oceano Atlântico, e ambas com a própria câmera na mão. Então, toda a questão de que, por mais que tu ensaies, são muitos elementos que teríamos que ter em la mente para que a coisa não salisse mal. Incluso porque hacemos um câmbio entre a câmera, que em algum momento, que com uma única mão, manejando o objeto, tinha que cambiar de uma câmera a outra, para que se visse de um lado ou outro. A mesma câmera, a única câmera, cada uma com seu próprio modo. Então, foi assim. Para mim foi muito difícil, para Priscila também, Priscila D'Avanzo, pero foi algo estimulante no sentido de que é um juego, como que tu juegas com muitos mais elementos e que as coisas talvez não salgam como tu has imaginado. Em nosso caso, saiu totalmente como hemos não planificado, não ha salido nada fora do guião, ha salido todo completo. Pero de qualquer modo, sempre é um risco. E se sale mal algo, tens que tentar... ¿No? Yo creo que la diferencia, así, yo creo cuando hablo un poco con profesionales del audiovisual, yo creo que ellos tienen más clareza así, de la imagen estética, ¿no? De la imagen, control de la imagen, ¿no? Que se haga las cosas bonitas, de la luz, que la imagen cuenta la historia. Y yo creo que nosotros partimos de la relación, ¿no? Y de la interacción. ¿Cómo podemos relacionar cosas, ¿no? Con el tuyo tenía el mar y el río. Sí. Tú tenías un barco y un barco. Así. Claro que vaya eligiendo elementos visuales que te da soporte porque es un lenguaje audiovisual. El teatro también es súper visual, pero eso no es filmar, pero tiene su visualidad. Pero yo creo que es más una preocupación de este juego de interacción, de intercambios, de querer que controlar la perfección, la luz, Mira, la luz, ali teníamos que controlar, a única maneira de controlar a luz, que era natural, era por la hora. Então, teníamos uma hora exata e não podia ser mais ou menos, tinha que ser aquela hora que era justamente a hora que dava a luz, que era às 6:30 da tarde, e naquela época del ano, que foi naquele período em março. E Priscila é artista visual, então... Sim, sim, é minha companheira da universidade, pero Priscila é artista visual. Por isso, a pessoa que trabalhava com o texto era sempre... Eu trabalhava com o texto, ela trabalhava muito mais com a imagem, não? E é uma pessoa que vem dessa ideia, não? Desse universo visual. Então, sua própria performance foi muito mais a questão da imagem do que do texto. Pero nós outras trabalhávamos interactuando. Então, ela interactuava com minha imagem, com meu texto... E todos os signos que hemos trabalhado, toda a sequência, tudo isso foi trabalhado em conjunto, assim, no sentido de que uma coisa tinha que dialogar com a outra, aunque de maneira distinta. Como eu sou atriz, então, e também tu sabes que eu tenho muita ligação com o texto, não? Para mim, o texto é muito importante, a poética e tudo. Então, é algo que me sale, já naturalmente, já me sale o texto, já me sale todo esse encadenamento. E já... Para ela já são as imagens. E nós outras hemos casado as duas coisas, pero hemos
assim, E, não, e sem a hora de postar sem editar, não? Sem editar de nós por outros não meio. hemos editado porque hicimos como estamos assim na hora, na live. Isso tudo foi em direto, foi na live. Sim, sim. Os outros, sim, claro, porque é muito distinto de ver uma parte de um, uma parte de outra, essa luz. Não, tu assume lo que ha sido, ¿no? Uno asume lo que ha sido. Claro que tú intenta hacer el mejor posible para que sea algo lo más estético, con una estética que, Lo que ¿no? hicimos foi a Que partitura. afecte al otro, ¿no? Que afecte al otro, que envuelva, que invite al otro a aquel universo, pero sin tener ese control, porque esta mi compañera que era de la danza, a la vez que ella estaba haciendo ese proyecto conmigo, ella fue invitada por una amiga suya que trabaja con animación, ¿no? Uhum. Animación digital. Y ella entró un poco en pánico, ¿no? Por Ella quê? decía, porque ella decía, mira, ella decía, empieza a danzar cualquier cosa ahí, lo que quiera. Bueno, está ahí bien. Pero después la persona pegó su baile y fue colocando capas, capas, otras cosas, otras cosas, otras cosas, pero no junto con ella. Después enseñó el resultado, ¿no? Y ella dijo, pero es que, ella dice, es que ahí ella me interrumpió. Yo no me sentí parte del proceso, ¿no? Yo hice una cosa que estaba en mi cabeza, no sabía ni para qué estaba haciendo, cogí una cosa aleatoria, bien, hasta ahí bien, elegí una música aleatoria, pero después la imagen, la voz, todo que la puso después, vale, quedó bonito, pero yo no me sentí artista. Não se veia ali, não se veia. Não, No se sintió não dentro se de viu su experiencia, criadora porque desse negócio. ella estaba acostumbrada a que su movimiento ayudase a generar una imagen. Uhum. Explico, porque su trabajo siempre había partido desde esta lógica, ¿no? Que mi cuerpo en relación al espacio y en relación con los otros elementos escénicos va a ayudar a crear una imagen en que yo me siento que autora de este Claro. discurso, ¿no? Y en el Pois, caso dijo, no, me sentí que la cogió cualquier movimiento mío y puso ahí, estaba bonito, pero yo dije, no quiero seguir porque no estoy preparada para trabajar de esa manera. Me ha encantado el resultado, le ha encantado el resultado porque se quedó muy, muy bonito, pero era otra lógica, ¿no? Otra, sim, não se veia no trabalho, não? claro, como también a veces hay actor de teatro y actor de cinema, ¿no? Que a veces el actor de cinema está contracenando como si estuviese hablando con su compañero, pero en realidad su compañero de escena fue grabado otro día, no era su compañero, era una persona Uhum. dando un texto y el actor haciendo que estaba hablando con la misma emoción, con la misma verdad, pero ni siquiera estaba ni el mismo tiempo ni el mismo espacio, ¿no? Sim, é a Entonces edição, yo não? creo que nosotros desde artes escénicas intenta mantener eso que tú has dicho, ¿no? De que sea un encuentro, que sea simultáneo, que Claro, e que seja de cada um, porque tu has trabalhado comigo e conheces um pouquinho meu sistema de trabalho, não? Que a mim me gusta trabalhar com a criação integral do espetáculo, pero de uma maneira modular, porque me gusta respeitar o trabalho da outra pessoa, pero também me gusta que meu trabalho seja respeitado. Então, o que hicimos foi algo muito parecido com o que hicimos as duas, não? Que cada uma tinha sua parte, aunque teníamos alguma relação, que intercambiávamos coisas, pero hicimos, nos pusimos de acordo, hemos hecho um guião com a parte de cada uma e todo para encaixado. Foi uma coisa um pouco cinematográfica também, porque no cine tu não trabalhas com uma única câmera, e nós outras, cada uma, trabalhávamos com duas câmeras, que era a câmera frontal, que era a que nos veíamos, e a outra câmera, que era a câmera de trás, que era a que veía o ambiente. E então, teníamos, incluso, tuvimos que fazer o storyboard de tudo o que íamos fazer, de câmbios de câmera. E o câmbio de câmera era a parte mais difícil, porque fazer um câmbio de câmera em um móvel, como estamos fazendo agora, estamos fazendo na live,
e estamos aqui com as mãos livres, pero ali não estava com as mãos livres, ali tinha objeto, tinha um montão de coisa, e estava ao ar livre, e tinha que cambiar a câmera. E tu vês que, por exemplo, algumas pessoas me perguntaram, pero alguma pessoa te gravou? Tinha a impressão de que havia corte, porque havia esse câmbio de câmera, né? Então, se pensava que era um processo de edição, pero não, foi uma coisa hecha totalmente em direto, como estamos fazendo agora, e o câmbio de câmera era hecho aqui com o dedo possível para poder cambiar a câmera frontal e a outra câmera. E então, algumas vezes tu veias que eu estava aqui falando e de repente aparecia o espaço, não? O espaço externo, e com Priscila o mesmo. E tudo isso hemos estudado dentro da linguagem de cada uma, não? Ela interactuando com o que eu cantava, o texto, e assim, ela proponia as imagens, mas tudo isso já estava totalmente encadenado, porque es que dá sempre um pouco de angústia entrar em algo que tu não sabe o que vai passar. A mim me dá, porque é importante para mim ter um pouco esta ideia de saber a sequência, saberlo todo, porque assim eu me solto mais e sei que posso melhorar o que estou fazendo em qualidade, não? Pero não estar aí perdida sem saber o que vai passar. Se sentia como se estivesse bailando com... Por isso que eu digo, é uma outra persona, não? Porque tu corpo, assim, não era... tu corpo se amolda ao objeto, não? Porque... Sim. Então, eu creo, às vezes me quedo sudando, não? Porque estou delante da câmera, pero se estou atuando, estou atuando. E me quedé incluso um dia com agujetas na pierna, porque agachas, levanta porque quer, porque tu tienes que... É como se tu interactuasse com uma pessoa que não tem braços, não tem pernas, que responde o que responde, que capta o que capta, que compreende o que compreende, e tu tienes que estar aí. Se tu queres dar um outro ângulo, um outro ponto de vista para o espectador, e se tu não tens câmeras, não tens um diretor hacia afuera, é praticamente um baile, não? Eu saía estudando. Eu tinha a sensação que vosotras meio que bailavam, era como uma dança, quase. Sim, sim. E tinha como que as tomadas, por exemplo, não? Em algum momento que eu gravava la mano, tu has visto, não? La mano no água e todo, que dava que corria a imagem de la mano no água. Tinha outro que era um plano que estava aqui, que se veia em volta, não? Que se veia como que eu girando em volta. E ali, quando girava, eu tinha um certo, um pouco de medo, porque o terreno é um rio, então aquilo não é llano. Tinha umas ondulações e me dava um pouco de inseguridade, assim, com muito cuidado, para conseguir dar a volta e sem que ocorrera nada, porque realmente era muito difícil. Pero assim, e todas essas coisas do cine, não, que hace decorrer um plano e todo. Isso foi possível porque nós outros tínhamos o controle da câmera. Então foi como estar ali, como atriz, como cineasta e como também como diretora, como performance e como performance. Isso, foi assim, foi muito interessante. Agora, assim, creio que este é um linguagem, foi uma coisa que hemos encontrado de lo que estávamos fazendo, además, e contracenando com elementos da natureza que são totalmente impredizíveis, não? E que nunca se sabe o que pode passar. E já, não, agora a ola leva o móvel, não? Não, imagínate se não tens uma certa coordenação motora para manejar o móvel, então isso seria impossível. Mas de qualquer modo, eu como tenho sempre o del ganchillo já, então a vida toda fazendo ganchillo, então a mano tenho bastante coordenação. Pero lo tuyo, por exemplo, já de tu espetáculo que já veio, que era outro linguagem, que eu não he visto o sonido, pero he visto o espetáculo, que a mim me gostou. Não sei se utilizavas aquele croma verde, porque tinha não? Creio que utilizavas um croma, não? Porque tinha uma imagem que era como que uma calle e que vosotras estavais ali, como que no meio da calle. El hondo, ¿no? La pantalla de hondo, ¿no? Esta que, só que esto, y unos ponían croma y otros no. Y también, ¿qué pasa?
que el croma depende también un poco de la velocidad del procesamiento de la máquina para la imagen estar más o menos estable. Y de mi compañera, pues no había manera de dejar la imagen nítido. Ha puesto un montonazo de luces, ha puesto el fondo, ¿no? El fondo verde, el croma, y no había manera. Y entonces su imagen siempre se quedaba como que diluida, fragmentada. Y Ana, entonces a partir de esta fragmentación surgió un poco la dramaturgia, porque es la audiovisual es algo para ser visto, la pantalla es algo para ser visto, pero ¿y si tú no logras tener bien tu imagen? Ana, eu tenho que cortar a live agora. Vamos a cortar porque senão não consigo gravá-la. E em seguida começamos outra vez para terminar o assunto. Vale. Vale? Mira, María Carolina también conocí ela como una Então, contadora de mira, historia. vosotros volver que já dentro de 1 minuto volvo é simplesmente para não perder esta live para que se quede aí guardada, hein? Então, vamos encerrar a hora e em seguida volvemos. Um momentito. Um besito, até a hora.